Saludos, bienvenidos a Enfoque en España. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo ha aumentado en agosto en 21.679 personas. Con esos datos se pone fin a 6 meses de descensos. De acuerdo a la información publicada esta semana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cifra total de parados es de 4.067.955 personas, una realidad que continúa golpeando a miles de familias españolas. Del informe presentado se desprende también que la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 134.289 personas en agosto respecto al mes anterior. Hoy en Enfoque debatimos sobre la situación que vive España en materia laboral. ¿Los datos del paro en agosto son solo un impas o la recuperación económica está en entredicho? Hablemos de esos asuntos y para ello contamos ya en el plató de Enfoque con la presencia del abogado laboralista Carlos Galán. Bienvenido. Hola, buenas tardes. También nos acompaña el periodista y analista político Juan Tortosa. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Saludamos de igual manera a Rubén Herrero de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Y también saludamos al periodista Adrián Ibáñez. ¿Qué tal, Joaquín? Es un placer que estén todos sentados a esta mesa. Señores, como les contábamos en la presentación, en agosto 21.679 personas más se han registrado en las oficinas del paro, casi el triple que un año atrás. Me gustaría comenzar, Galán, por una valoración de este dato. Bueno, pues parece evidente la estacionalidad prima en este dato, ¿no? Ya en su momento, cuando se echaron campanas al vuelo con la creación de empleo en los primeros meses de primavera y los primeros meses de verano, ya se alertó sobre que, descontado el factor de estacionalidad, no estaba habiendo creación de empleo significativa. Y bueno, pues agosto al final viene a confirmar que eso es así, es decir, que al mismo nivel que se ha construido o creado empleo a principios de temporada veraniega, pues se ha destruido ahora, ¿no? Agosto de 2015 ha sido comparable a agosto de 2009, que fue el peor año de la recesión. Y hay un dato que a mí me ha llamado la atención y que estos días han publicado los medios, y es que el último día del mes de agosto, el lunes 31, casi 200.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social, ¿no? Creo que el dato es relevante de cuál es el factor de estacionalidad en esto. Vamos a recibir ahora el punto de vista de Rubén Herrero de Castro. Bueno, lo que está claro es que después de la terrorífica herencia recibida del gobierno socialista por parte del gobierno del Partido Popular, lo que hay es una... 4 años después, ¿no? Y bueno, es que he dicho terrorífica, si no habría dicho mala, pasable, soportable, no, he dicho terrorífica. Herencia, claro, salir del terror cuesta mucho tiempo, políticas a medio plazo, salir de esa situación en la que se nos dejó el Partido Socialista Obrero Español requiere soluciones a medio plazo y requiere, claro, que pase cierto tiempo. Lo que está claro es que hay una recuperación en los datos macroeconómicos, hay creación de empleo y sí habrá habido un dato adverso que tiene que ver con la estacionalidad, pero que se apoya en una creación de empleo neta previa a este dato y también en un crecimiento del crecimiento del Producto Interior Bruto. Entonces, todos estos datos indican que en el medio plazo sí se sigue en esta línea absolutamente recomendable económica, pues podremos continuar nuestra recuperación y certificar nuestra salida de la crisis. Estamos en la macroeconomía y ahora permeabilizará a la microeconomía. Pero repito, es que todas estas cosas no es una varita mágica, ¿no? Entonces, política, arte de lo posible. Pues vamos a ver si es posible que las cosas mejoren definitivamente o si se sigue hablando de esa herencia, Tortosa. Yo es que no soy partidario de estar permanentemente recurriendo a herencias, entre otras cosas porque se podría otorgar la misma medicina y es una dinámica que a mí personalmente me parece bastante poco útil, ¿no? ¿De qué serviría ahora que los ayuntamientos que llevan solo constituidos 4 meses o 5 y que se están encontrando verdaderas ruinas en sus arcas, se tiren todo el tiempo hablando de la herencia recibida de Ana Botella, hablando de la herencia recibida de Rita Barberá, hablando de herencias recibidas en las comunidades autónomas como la Cospedal?
¿A dónde nos lleva todo eso? Yo creo que lo de la herencia, querido Rubén, con todo el respeto, es una dinámica que si la quitamos del debate a lo mejor lo enriquecemos, porque no creamos, no miramos para adelante, nos tiramos siempre para atrás. Yo soy el primero que si a los ayuntamientos actuales dentro de 4 años me hablan todavía de la herencia recibida, probablemente me parezca que lo que están es desacreditándose. Siguiendo un poco ese mismo esquema y a la hora de valorar lo que son los datos de agosto, pues yo creo que los datos de agosto vienen a rubricar lo que viene siendo todo el tiempo del Partido Popular. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No ha habido recuperación, no pueden venderla, nadie se la cree, no se ve en la calle. Y lo que ha pasado en agosto es que vuelve a verse que el rey está desnudo. Es decir, que en ningún momento esa recuperación es real y que a lo largo de los próximos meses eso lo vamos a ir viendo, porque están las cosas igual o peor que en el momento terrorífico al que se refería antes mi amigo Rubén. Bueno, pues evidentemente en unos minutos habrá tiempo para réplica, pero antes queríamos pulsar el punto de vista de Ibáñez. Yo creo que los datos de agosto han venido muy bien a determinadas personas que estaban deseando unos datos adversos para decir que la recuperación no es cierta. Si cogemos el dato interanual, que muchos dirán que yo cojo el que me puede interesar, pero son los datos que desestacionalizan en la realidad de agosto, que es un mes en el que nunca se ha creado empleo, por mucho que este año la afiliación ha crecido, o sea, en menor número. Pero si quitamos estos datos, ha aumentado el empleo en 500.000 en un año. Entonces, yo creo que sí, que no nos podemos quedar solamente en agosto. Creo que es un dato concreto, pero que probablemente el objetivo que tiene Mariano Rajoy de cumplir, crear 600.000 empleos este año, todavía lo va a cumplir, ya está en 400.000. La realidad es que ahora mismo todo el crecimiento económico, un 3,1 aproximadamente, se está traduciendo en creación de empleo. Probablemente porque se está recuperando el empleo perdido durante la crisis, no porque se haya cambiado el modelo económico. Pero es una realidad que el crecimiento económico se está traduciendo en empleo. No nos podemos quedar solo con este dato. Hablábamos precisamente antes de esa reflexión de Adrián, del punto de vista de Juan Tortosa, que venía en cierta medida a responder lo que decía Rubén. ¿Realmente está desnudo el rey con estos datos? No, claro que no está desnudo. Si lo que hay es una recuperación creciente desde la llegada del Partido Popular hasta nuestros días. Ha crecido el PIB, tenemos balanza comercial exterior con superávit por primera vez, yo no sé en cuántas décadas, se ha reactivado el consumo interior, se está creando empleo, se está pagando la deuda, ha descendido la prima de riesgo. ¿Qué sucede? Que la política, como arte de lo posible, se refiere en primer término a la macroeconomía. La macroeconomía es una función a medio plazo y entonces luego se produce la permeabilización a la microeconomía, que es esa calle a la que se refiere Juan, que todavía, es cierto, no se acaba de notar plenamente los efectos. Y recuerdo que seguimos en crisis, lo que pasa es que estamos saliendo. Y frente a la crisis, puedes las aventuras comunistas de Syriza o la responsabilidad y el buen gobierno del Partido Popular en España. Ya vemos a uno y ya vemos a otro. Me pedía la palabra Galán. Sí, no, respecto a esa terrorífica herencia del PSOE, no seré yo quien defienda la gestión de la etapa Zapatero, ni mucho menos, que efectivamente creo que fue nefasta, pero lo cierto es que todavía no se ha llegado a esa terrorífica herencia. Es decir, esa terrorífica herencia se incrementó notablemente con el PP, se continuó destruyendo empleo hasta límites muy elevados y ahora todavía no hemos llegado a los datos de empleo previos a la crisis, a la llegada del PP al gobierno. Es decir, no hemos llegado a la terrorífica herencia, sino que estamos todavía en una herencia incrementada por el PP. Es decir, no es verdad, Rubén, que desde la llegada del PP los datos macroeconómicos hayan empezado a cambiar. Han tardado mucho en cambiar los datos macroeconómicos. Se ha tardado mucho tiempo todavía destruyendo empleo, todavía deteriorándose la economía. Y desde hace no mucho tiempo es cuando han empezado a cambiar los datos macroeconómicos. Y esta cuestión de que ya llegarán a la microeconomía, es verdad que a mí me parece que llevamos oyéndola demasiado tiempo. Los ciudadanos al final tienen que percibir que la economía, la bonanza económica o la supuesta recuperación económica les repercute a ellos, porque la economía no es un fin en sí misma. O sea, la economía tiene que estar al servicio de las personas. Si al final yo no lo percibo en mi día a día, en mi calidad de vida, las cifras macroeconómicas se me van a quedar muy frías. Bueno, enseguida vamos a seguir abordando todos estos asuntos, porque antes queríamos recordar que en el mes de agosto, creo que lo hemos contado en la presentación, en el mes de agosto España perdió 134.289 cotizantes a la Seguridad Social. Según han explicado desde el gobierno, agosto es un mes tradicionalmente malo, ya lo recordaba Adrián, es un mes malo para el empleo. Sin embargo, desde la oposición destacan que el número de afiliados vuelve a estar por debajo de
la cifra que había en diciembre de 2011, cuando el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, llegó precisamente al poder. ¿El frenazo de agosto podría ser una pista de que el crecimiento económico bajará su ritmo en la segunda mitad del año, Juan? Bueno, a mí, yo tenía intención, te contesto encantado, pero tenía intención de puntualizar con respecto a lo que se dijo anterior, anteriormente. Algo que muchos de mis amigos economistas, de derecha también, me recuerdan. Es decir, el concepto de recuperación tiene tres patas, me cuentan. Una es el bienestar, otra es la producción y otra es el contexto internacional. No te los puedes atribuir tú para tu gestión. En un momento dado, puede ser que la producción, yo lo pondría entre paréntesis, pero puede ser que la producción esté empezando a despertar. Lo del bienestar ni está, ni se le espera, y a las pruebas me remito de cómo es el contexto social en este momento, y el contexto internacional, que es realmente de donde dependemos de una manera fundamental. Veamos lo que está pasando en China y cómo nos repercute, veamos lo que está pasando en Grecia y cómo nos repercute, veamos todos los conflictos internacionales que están llevando a la crisis de los refugiados y cómo nos repercute. Si eso de alguna manera va bien, el gobierno de Rajoy no tarda ni un solo segundo en adjudicárselo. Si va mal, rápidamente se la culpa a todo, al resto, o a la herencia recibida o al contexto internacional. Me parece que no es una dinámica que permita, como tú me preguntabas, llegar al mes de diciembre con una situación que puedas cantar victoria ni lanzar las campanas al vuelo. Solo conseguirán, suponiendo que las cosas vayan muy bien, que está por ver, solo conseguirán maquillar, disfrazar una situación que en el fondo, cuando pierdan, porque perderán, entonces sí que dejarán una herencia terrorífica a los que vengan después. Eso sí que va a ser terror. Adrián, ¿es un indicio de lo que nos espera? Yo es que, escuchando a Juan, pienso, en el año 2012, en julio de 2012, estábamos pensando que España iba a ser intervenida. O sea, es que tenemos que poner las cosas en contexto. O sea, a la hora de valorar los 4 años de gestión de Mariano Rajoy que están a punto de terminar, tenemos que recordar que en el año 2012 pensábamos, bueno, no teníamos muy claro cómo iba a acabar esta legislatura. Ahora, ¿no? Ahora mismo, esta legislatura, de los 3,5 millones de parados que ha generado esta crisis, que se cifran como parados generados por esta crisis, de momento el gobierno de Rajoy ya ha recuperado 1.100.000. En aproximadamente 2 años. Creo que se está recomponiendo la situación anterior. Yo critico al gobierno y critico a la clase política que no se ha hecho un esfuerzo por cambiar con más insistencia el modelo productivo, porque yo creo que se está recomponiendo, que si tú tenías dos camareros en un bar, pues a lo mejor ya los has contratado, pero a lo mejor no te has dedicado a otro sector que sea más sostenible o que sea menos estacional. Pero de momento estamos recomponiendo lo que hemos perdido. Yo pienso que eso, con muchos errores, el gobierno de Mariano Rajoy, yo creo que es su mayor activo, la recuperación económica, y nadie lo puede negar. Yo no soy mi amigo, con permiso, sí. Yo no soy mi amigo de perderme en datos, pero si tú hablas de 1.100.000, yo tengo rápidamente que ponerme también a entrar en el juego de los datos. Yo tengo aquí población activa de diciembre de 2011, 23 millones, 81.000, mayo de 2015, 22.900.000, no sé dónde está el dato. Parados registrados en diciembre de 2011, 4.400.000, en mayo de 2015, 4.333.000. Hablo de mayo para no venirme, para hacer comparaciones. Si hablamos, no quiero cansar, pero así tengo la población ocupada, la tasa de paro de la EPA, etc. 4 millones y poco. Es decir, ese 1.100.000, tú y yo sabemos que no es verdad. Perdón, Juan, el paro inscrito, por puntualizar solo eso, el paro inscrito, que es el de SEPE, que sabéis también que mucha gente está desincentivada para buscar empleo, sabe que no lo va a encontrar. Por eso hemos manejado el término de quienes se vinieron de diferencia con la y no EPA. se inscribe, de tal manera que hay que también tener en cuenta la EPA, ¿no? La encuesta población activa, que habla de 5,5 millones. No, y luego contratos a tiempo completo, contratos a tiempo completo, que es de lo que se trata para no engañar a la gente. En diciembre de 2011, 15.700.000. En el verano de 2015, 14.400.000. Esos son los datos, no el 1.100.000 que tú me ves. Bueno, pero la EPA del segundo trimestre de este año son 5.140.000 aproximadamente. Ha llegado a estar en 6 millones. Sí, bueno, pero en diciembre de 2011 era el 22,85% y ahora es el 23,78%. Pero Juan, no me gustan los datos, pero ya que me los dices, Juan, te los contesto. Es que no son datos, es que estamos mejor económicamente. Que no y es algo verdad, que objetivo. no se lo cree nadie. Por favor, es que es un dato objetivo. ¿Me permites que te lo estamos explique? mejor, hay recuperación económica, aunque se crece más. El PIB
crece porque hay consumo interno, crece porque hay Por mucho que lo crece porque se reactiva la producción. Y tú sabéis que no es verdad. No, pues pero ¿sabéis que no es ¿Cómo verdad? eso es? Y Es decir, para utilizar un término que había abordado brevemente, que había abordado Rubén hace unos minutos, ¿y cuándo eso se va a permear a la sociedad? Pues vamos a ver, esto es macroeconomía, repito, y evidentemente ya empieza a haber efectos porque se ha reducido el desempleo, ha aumentado la productividad y ha aumentado el consumo interno. Evidentemente que primero tenemos, como dice muy bien Adrián, nos tenemos que recuperar y luego habría que entrar en cambiar modelo productivo, habría que entrar en repensar el estado del bienestar, habría que hacer otras muchas Pero, Rubén, cosas. ¿tú crees que nos vamos a recuperar si no se cambia el modelo productivo? ¿O esa recuperación No, pero va a ser es un que espejismo? primero habrá que atender una más situación débil. sacar al paciente de la Eso UCI, es. lo tenemos en planta y ahora en planta vamos a empezar con la rehabilitación. Desde luego, lo que es una amenaza gravísima a la estabilidad, a nuestra prima de riesgo, a nuestra posición global, a nuestra posición en la Unión Europea, es cambiar en estos momentos lo que es la administración del Partido Popular por aventureros populistas, porque esto nos llevaría al caos. Ya estamos viendo la aventura griega en lo que ha terminado, en el caos. Porque no se gobierna con eslogans, se gobierna con políticas posibles. Si es muy fácil arreglar problemas complejos con eslogan, las eslogan habituales de la izquierda y de la extrema izquierda, unos sinsentidos. Hay que llegar y gobernar. Eso es muy diferente y eso es mucho más difícil que lo que están proponiendo desde la izquierda y de la extrema izquierda. Vamos a ver, hablando de eslóganes, si vamos en la buena dirección. Bueno, yo dice el Partido Popular. lo del miedo, si queréis, hablamos después. De eso voy a pediros que lo dejemos ahí un poco aparcado por una razón y no por nada. Voy a dar datos que no sé. No por nada, es que el lunes intentamos ir con ese debate de ese digamos, manejo, ¿no? Sí. De la situación económica y política tanto en España como en otros países. Vamos a seguir en los datos del paro. Lo dejamos al lunes. Pero aún así, y con miedo a que esto también parezca miedo, los que tengáis información cercana a la gestión bancaria, yo tengo la suerte o la desgracia de ser amigo de bastantes directores de banco, que me cuentan con claridad que no están las cosas nada claras, ¿eh? Muchos de ellos no saben ni siquiera cómo se han salvado de la quema hasta ahora todavía. Muchos de ellos incluso están empezando a dar créditos para que haya consumo, para que se reactive la economía, pero en clave falsa, os explico por qué. Supongamos que un banco tiene una deuda de 150, ¿no? Entonces, de 100, pero tiene una especie de morosidad del 15%, sobre 100. Lo que están haciendo es dar 150, convencidos de que los primeros meses todo el mundo les pagará, para que ese índice de morosidad llegue a final de año con el 10%. Están empezando a maquillar, están empezando a huir hacia adelante, están empezando a dar crédito sin tener todavía base suficiente para darlo. Y esto es un dato con hechos concretos. Están intentando captar capital también otras entidades a base de intereses más o menos atractivos para poder vender hipotecas fijas. ¡Hipotecas fijas! Eso es un suicidio técnicamente. Probablemente a mí me guste como consumidor y como ciudadano, pero todos sabemos que técnicamente eso es un suicidio. Eso es un suicidio porque con una hipoteca fija donde tengas una variable mínima de medio punto, apenas todo se vaya al puñeta, suponiendo que eso pasara, todos los bancos se irían también. Es decir, hay una serie de cosas que están cogiendo con alfileres para poder vender datos que todos sabemos, empezando por el gobierno, empezando por Guindos y siguiendo por Montoro y continuando por todos sus voceros mediáticos, que son directa y literalmente mentiras. Vamos a seguir avanzando. Enseguida le damos la palabra a Carlos Galán, que nos había pedido aportar una idea. Decíamos que en agosto se ha puesto fin a 6 meses de descensos en el número de parados, pero lo que apenas ha cambiado, eso sí, es una realidad, es la mala calidad del empleo que se crea. Hablaba Tortosa de algunas estadísticas, precisamente el 94% de las contrataciones son temporales y dentro de los contratos fijos hay una buena parte que son a tiempo parcial, de modo que los contratos indefinidos a tiempo completo son solo, escuchen bien, 1 de cada 25. ¿De esto realmente se habla lo suficiente? No, yo creo que se ha valorado mucho la cantidad del empleo y no se está valorando cuál es la calidad del empleo. Es decir, estamos un poco repartiendo la precariedad. Al final, cuando uno rasca en las estadísticas, cuando vemos el número absoluto de empleos
y vemos, sin embargo, lo comparamos, por ejemplo, con las horas trabajadas y cotizadas, a veces nos llevamos sorpresa de que con mayor número de empleos estamos trabajando en realidad menos horas, ¿no? Con lo cual, bueno, se va por ahí, ¿no? Es decir, que no llegue ni al 4% el empleo fijo creado en todo el mes es llamativo, verdaderamente llamativo, cuando además parece que era una apuesta clara aparentemente dentro del propio diálogo laboral, ¿no? Del patronal, sindicatos, gobierno, etcétera. Hay algunos datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 12 meses en España se han firmado casi 16,5 millones de contratos temporales. Y esos 16,5 millones los han firmado unas 4 millones de personas. Es decir, cada persona que está sometida a un contrato temporal tiene un nivel de rotación en el que está firmando continuamente contratos, porque salen a una media. Mejor que renovar el paro, renovar un contrato temporal también, ¿no? Mejor que ir a la oficina a renovar el desempleo, y mejor, renovar un contrato temporal. Y mejor trabajar aunque el salario sea muy pequeño, y mejor trabajar aunque sean pocas horas y sea tiempo parcial, y mejor un mendrugo de pan que cero. Pero eso no es un discurso, yo creo, entonces, realmente. ¿qué hacemos? ¿Creamos empleo por decreto, como propone Podemos? No. Lo que pasa es que este discurso que hemos oído antes, en concreto Adrián, por ejemplo, decía, la crisis ha creado tantos desempleados. Rajoy ha conseguido crear X empleados. Ese discurso por el cual el desempleo lo crea la crisis, las circunstancias, y el empleo lo crea Rajoy, yo personalmente eso sí me parece que es un eslogan. No, las políticas empleadas. Estoy de acuerdo con vosotros en una cosa, Rubén y Adrián, ¿no? Y es que es verdad que hay que valorar, más allá de un dato puntual, la tendencia, y las tendencias son importantes. Y que hay una recuperación macroeconómica en niveles pequeños desde hace ya algún tiempo. En cifras que yo creo que obedece sobre todo a que habíamos tocado suelo. Es decir, llega un momento en que ya la destrucción de empleo casi es que no da para más. O sea, hay el empleo normal que se mantiene en el nivel económico que tienes. Pero para que haya luego una buena recuperación tiene que verse efectivamente políticas a medio plazo, y es lo que yo echo de menos. O sea, yo no veo, más allá de ese discurso de estamos esperando a ver si se filtra a la microeconomía, yo no veo realmente una política clara de fomento del empleo. A este ritmo de creación de empleo llegaríamos a 2021 para poder tener los niveles de empleo de 2007 anteriores a la crisis. Evidentemente eso no es sostenible. Yo creo que habría que ver cuáles son las medidas y que realmente hubiera planes políticos de mejora del empleo. Pero, Adrián, por favor. Es cierto que la calidad del empleo es el siguiente reto, o sea, más allá de la creación de empleo. Pero vamos a ver, por primera vez, y lo dicen todos los institutos económicos internacionales, se ha creado empleo con un crecimiento muy bajito. O sea, desde cuando estábamos creciendo en 2013, empezamos a salir de la recesión, se empezó a crear empleo. Quizá ¿cómo se estaba creando empleo? Pues autónomos, gracias a la tarifa esta de los 50 euros, estaban creando empleos temporales, la reforma laboral permitía todo tipo de formas de emplear, pero poco a poco la gente iba entrando en el mercado laboral. Y yo creo que el reto, aunque no es el tipo de empleo que yo deseo, ni que nadie desea, pero yo creo que es la manera de permitir a los empresarios ir cubriendo sus necesidades de una manera flexible, y que si sus negocios se consolidan, luego se vaya haciendo un mejor empleo. De hecho, este año hay un acuerdo de negociación colectiva entre sindicatos y patronales que ya atisban una mejora de los salarios, ¿no? Y además, desde que la reforma laboral liga un poco el aumento de los salarios a la coyuntura económica, pues yo creo que puede subir y puede ir por ahí la mejora, pero desde luego es el reto. Pero no podemos pretender crear empleo, como decía muy bien Carlos, que estábamos en el suelo, y crear un empleo de calidad desde el primer momento y encima en grandes cantidades, ¿no? Más elementos, Juan. Bueno, yo insisto, yo creo que se trata de un proceso de maquillaje. Yo creo que han creado las mismas condiciones que hacen que empecemos a conformarnos con lo que sería impensable que hace solo 6 o 7 años nos pudiéramos conformar. O sea, hoy empieza a parecernos normal que alguien encuentre trabajo por 500 euros, cuando hace 6 años nos parecía un escándalo que alguien fuera mileurista. O sea, me parece terrible. O cosas como he escuchado esta semana, por ejemplo, que en un periódico de Aragón, si mal no recuerdo, un pensionista ofrecía su pensión para que las empresas contratasen a su hijo, precisamente, y que se apuntaron, por lo menos hasta entonces, una veintena de empresas habían respondido a ese anuncio. Claro, pero me parece que al final hemos aceptado que la precariedad va a convivir con nosotros para siempre. Es la técnica de la tiranía de toda la vida. Hundamos al súbdito para que cuando le demos de comer nos agradezca
que no morirse. Es decir, se trata un poco de eso. Estamos en esas porque además no dependemos de un contexto solo nacional, como todos sabemos. Estos siglos no los está moviendo el gobierno de Rajoy, los está moviendo un contexto internacional con la troika al frente, con todo el mecanismo que ha derivado ahora mismo en la humillación a Grecia, que veremos a ver cómo acaba. Yo pienso que los griegos sabrán salvar su dignidad y luego los griegos lo que tienen que hacer es pagar todo lo que deben. Ya eso es lo primero. Ya está. Consignas no, compañero. Eso, no, consignas no. Vamos a hablar de los griegos argumentos. Tienen que pagar todo lo que deben. Sí, y te recuerdo eso es una consigna, que el dinero que se presta a Grecia no son los siniestros y malvados banqueros, sino los ciudadanos de la Unión Europea con sus impuestos, que sus gobiernos destinan partidas presupuestarias de esos impuestos. Es decir, a los griegos, a estos del PASOK, a estos socialistas del PASOK, y no de los de ¿quién ha gobernado en Grecia mayoritariamente? El PASOK, la izquierda y sus políticas demenciales de creación de empleo por decreto. Bueno, tienen el mismo número de profesores que Finlandia. Compara la calidad del sistema finlandés y el sistema griego. Si mal no recuerdo. No ha estado el mismo tiempo que el PASOK. Estaba poniendo el mismo tiempo en la punta de despegue, ¿no? En la pista de despegue estaba poniendo la economía griega hasta que llegó Syriza. Yo creo que probablemente los griegos ahora mismo se arrepientan. El tercer rescate que no le iban a imponer a Nueva Democracia. El cuento lo acabo. Pero de todas maneras no creo que debamos derivar a Grecia, porque entonces tendremos que hablar también Grecia, de Italia, porque en Grecia de se ha creado Francia. empleo por decreto. No, se ha creado empleo por decreto y mira la situación. No, pero hablemos de Grecia lo que tiene que hacer Francia, es pagar también se puede, lo que debe. Insistimos que hoy seguiremos. que este capítulo, este episodio de Enfoque se centra en los datos del paro en el mes de agosto en España. Varios expertos, por cierto, coinciden en afirmar que la fase más intensa de creación de empleo parece ir quedando atrás. Bueno, de hecho, a lo largo de este debate, en lo que va de programa, se ha puesto de manifiesto que efectivamente se destruyeron muchísimos puestos de trabajo con la crisis y a eso, bueno, podría deberse en parte el hecho de que al inicio de la recuperación económica la contratación fuera, digamos, un verdadero boom, una especie de salvavidas. Sin embargo, ahora el crecimiento del empleo en la tasa anual lleva ya 3 meses frenándose. ¿Qué lectura se puede hacer de estas reflexiones de algunos economistas? Adrián. Hay algunos economistas que están empezando a hablar de una cierta desaceleración. Me parece, y yo no soy economista, pero bueno, yo creo que están anticipándose muchísimo. O sea, no podemos hablar de desaceleración por un dato pues trimestral o por un dato mensual, que sería... Perdón, es que en la época de Zapatero se pedía que nos adelantáramos a los acontecimientos. No, Joaquín, en la época de Zapatero hablaban de la desaceleración de la aceleración. Sí. Esto eran los equilibrios económicos de los socialistas. Pero digo que muchos cuestionaban, y enseguida vamos a seguir, disculpa, pero creo recordar que muchos cuestionaban que Zapatero no logró adelantarse. Ahora estos expertos que sí se adelantan. Pero no podemos tomar los datos estacionales para hablar de que cambia la tendencia. O sea, tenemos que por lo menos mirar la tasa interanual, como mínimo, que de momento no arroja datos negativos. De momento se prevé que este año el crecimiento está en el 3,1, acaba incluso en el 3,3. O sea, es el país de la Unión Europea que más crece con Irlanda. No vamos a compararnos con Irlanda, que es una economía mucho más pequeña. Pero no podemos hablar de un cambio de tendencia, porque de momento yo creo que no hay datos suficientes para ello, más que los agoreros que ahora quieren, pues yo qué sé, aprovechar este ciclo electoral, pues quizá para utilizar la única baza que Rajoy tiene pues como un activo claro. Es que se tienen que dar prisa porque se acaba, claro. Se tiene que han conseguido unos pírricos resultados, unas alcaldías en medio de aquelarres. Pero estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando, perdón, y ahora hay que correr. Rubén, hablamos de dos cosas. Hay que estamos hablando muy mal. Perdón. Calma un poquito la desesperanza. Un momento. Mejor a ese público. Se está hablando del criterio de economistas, hemos dicho, y Adrián refería que efectivamente dicen que no hay desaceleración, sino que hay crecimiento. Claro, la economía, dependiendo un poco de la tendencia de uno y de otro, te va a decir que si se acelera o se desacelera. De los datos, es que no es unánime. No han salido el foro de economistas mundial unánimemente haciendo un informe. Que no existe este foro, es una broma. La economía es una interpretación de la realidad. Por favor, vamos a ver. Como me hables de Stiglitz, yo no quiero entrar en cosas particulares, sino en intentar buscar argumentos y basarme en datos para esos argumentos, como es lógico, ¿no? Haya un cambio de tendencia o no, haya unos datos positivos o negativos, a corto plazo de lo que está pasando este verano, sí hay unos hechos concretos que no han cambiado y que han ido a peor desde hace 4 años y que por mucha prisa que se dé el Partido Popular, hablando de prisa, de aquí a diciembre, en
maquillar todo eso es imposible. Yo, que no soy partidario de muchos datos, hoy voy a romper mi costumbre habitual y voy a simplemente dar algunos muy simples. El 40% de los hogares españoles en este momento no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos. En este momento, ni los va a tener en diciembre. El 21%, 2 de cada 10, vive por debajo del umbral de la pobreza. 700.000 familias no tienen ingresos mensuales. El 10% de la población más pobre ha perdido 1/3 de su ingreso. 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza y exclusión social. El número de millonarios aumenta un 30%. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, si esto es un examen, yo rápidamente no me puedes refutar ni uno, te lo puedo garantizar. Es decir, te lo puedo garantizar. El dato de la... Vamos, sí, te puedo refutar esos datos, pero el de la pobreza infantil, por favor, que esto no es el tema del mundo. Es que has leído como si esto fuera el informe de Burkina Faso. Pero el tema de la pobreza infantil, Rubén, que también ha sido analizado en este programa. Parecemos a Burkina Faso más de lo que parece. A Cruz Roja. Efectivamente, el informe dedicado a la infancia nos puede dejar todavía más sorprendidos. Pero ya que estamos hablando de fuentes, a mí me gustaría precisamente buscar algunas fuentes, algunos medios de comunicación. El gobierno de Rajoy ha presentado los datos, la oposición, como suele ser habitual, los critica. Por su parte, los economistas, los analistas ofrecen su punto de vista. Y como no podría ser de otra manera, los medios de comunicación españoles, eso sí, dedican muchísimo espacio a reseñar la realidad del mercado laboral justo cuando termina el periodo estival. Así que vamos a verlo a continuación en nuestro ya habitual enfoque de prensa. El diario El Mundo recoge declaraciones de la ministra de Empleo y Seguridad Social. Fátima Báñez ve normal la subida del desempleo porque España se para en agosto. Báñez ha dicho que lo importante es la tendencia, que es lo que le interesa a los ciudadanos. También en este diario leemos en un editorial, como todos los años, el paro sube en agosto y eso debe ser motivo de preocupación. El texto finaliza diciendo, bienvenidos sean estos trabajos temporales, pero no debemos resignarnos a seguir siendo un país que crea y destruye constantemente empleos de bajo valor añadido. En el portal lainformación.com, Comisiones Obreras reclama sacar a España de un patrón de crecimiento de empleos de bajo valor añadido. Para la organización sindical, las cifras del paro muestran que no hay un cambio estructural de la economía y del empleo y que España sufre los efectos coyunturales que caracterizan la estructura productiva del país. En invierta.com, España pierde 13.677 autónomos en agosto en un mes malo para el empleo. De esta manera, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha señalado la necesidad de apuntalar medidas para que los trabajadores autónomos no se vean obligados a darse de baja ante la falta de actividad y puedan seguir dentro del sistema. ABC titula, De Guindos prevé la creación de 600.000 puestos de trabajo en España en todo 2015. En inversionyfinanzas.com encontramos que el PSOE propone subir el salario mínimo y las partidas de políticas activas y protección por desempleo. La subida del salario sería una de las 1.600 enmiendas que el principal partido de la oposición ha registrado a los presupuestos, con la vista puesta en acercarse progresivamente al 60% del salario medio que recomienda como referencia la Carta Social Europea. Y en El País, Rajoy convocará elecciones en diciembre para presumir de empleo. El presidente agotará al máximo la legislatura para poder dejar aprobados los presupuestos y beneficiarse de mejores datos de paro. Lo decíamos, es nuestro enfoque de prensa. Por cierto, en esa última información se vincula los datos del paro con el cierre de la legislatura y se habla de búsqueda de algún beneficio para la imagen gubernamental. Si nos atenemos a que el ritmo del crecimiento en lo adelante amainaría un poco, como seguramente ustedes han escuchado ya, sostienen muchos analistas, ¿qué estrategia, Carlos, podría utilizar a su favor el gobierno? Yo creo que Rubén lo ha apuntado antes. Al final los datos son susceptibles de distintas interpretaciones, cada uno cogemos un poco en un momento dado el que entendemos que es más significativo y los políticos no cogen el que es más significativo, sino que más beneficia, yo creo, a su discurso. Y Rajoy hará eso. Adrián apuntaba antes a que realmente el único activo, ha dicho él, del gobierno de Rajoy era al final el dato económico. Y ante la ausencia realmente de una legislatura política de calado, ante la ausencia, yo entiendo, de reformas realmente de forma
fondo tiene que esperar a agotar la legislatura a ver si la propia tendencia de recuperación le da algún pequeño dato, algún pequeño argumento para llegar a las elecciones agarrándose a esa cifra e intentar que en la gente cale que la recuperación está llegando. Desde luego la gente no lo está viendo, ¿no? Como dicen algunos, ese es el verbo preferido del presidente del gobierno, esperar. Y es probable que además ahora tiene unos meses favorables, ¿no? Porque los meses de hasta Navidad pues son meses en los que la tendencia la tendencia es positiva, pero le van a favorecer de cara a las elecciones. Pero yo lo que realmente creo que hay que poner en valor durante toda esta legislatura y que ha permitido estos resultados es la estabilidad política. Es lo que a mí ahora mismo me genera más dudas, porque yo creo que la tendencia es positiva, pero yo tengo una cierta incertidumbre ante la situación que se puede generar a partir de enero. Creo que la estabilidad política, otros 4 años de estabilidad política... ¿Estamos con el miedo otra vez? No, el miedo no. Pero ¿qué va a pasar en España a partir de enero? Creo que eso es lo que el mayor reto al que se enfrenta. Sí. Es que lo que viene es una aquelarre. Claro, es una aquelarre que va a hundir a España la economía española, el mayor reto que enfrenta es que va a pasar a partir de diciembre. Entonces yo creo que ahí es cuando hay que poner en valor la estabilidad política que ha habido estos años. Y que otros 4 años de estabilidad política pues permitirían lo que estábamos hablando, generar más empleo e ir haciéndolo cada vez de mayor calidad. Entonces, otros 4 años de estabilidad política significan otros 4 años del Partido Popular. No, yo quiero decir otros 4 años con reformas dirigidas a crear empleo, que eso, y al mismo tiempo a reducir el déficit, a reducir la deuda, claro. Todo a la vez. Lógico. Yo creo que eso es unas políticas que son coherentes, que son eficientes y que han funcionado. Rubén, para aumentar la desigualdad. Claro. Bueno, sí, vale. La desigualdad la aumentó Zapatero con sus 6 millones de parados en la encuesta EPA, recibiendo unas cuentas macroeconómicas del Partido Popular de don José María Aznar en perfecto estado de revista. En 8 años el señor Zapatero se cargó los datos macroeconómicos del Partido Popular, que por cierto recuperaba el caos provocado por Solbes y por Felipe González. Entonces, evidentemente que hace falta 4 años más continuar con esta administración, bien como el propio Partido Popular o bien en una coalición con Ciudadanos, para garantizar la estabilidad, que nuestra prima de riesgo siga bajando, que podamos ahorrar intereses que pagamos por la deuda para reinvertir en políticas eficientes, no en subsidios ineficientes que no van a ningún lado, no en políticas que no tienen un control, que no tienen unos resultados. Hay que hacer política social, pero política social eficiente, observable, controlable y que se exijan resultados. Evidentemente que hace falta, y evidentemente que hay una amenaza enorme, y hay que advertir a la ciudadanía de la amenaza tremenda de que socialistas y comunistas alcancen el poder. Y dale con el miedo. Bueno, pues yo advierto, y tú dirás que no, que es maravilloso. Bueno, pues qué pereza y qué vergüenza. Y yo vuelvo a decir que el lunes Enfoque centrará su atención precisamente en esa palabra tan llevada y traída a lo largo de este debate, ese vocablo, miedo. Invitación para que nos acompañen, por lo menos viéndolo como telespectadores. Carlos. Sí, yo creo que antes de que llegara ese miedo han tenido 4 años de mayoría absoluta, en la que además ni siquiera tenían que pactar ni estaban condicionados por nadie, y en los que han podido al menos hacer las reformas necesarias para sentar esos principios, esos pilares sobre los que edificar la recuperación económica con un cambio de modelo productivo y un cambio de modelo educativo. Más allá de que en el mes de agosto baje el empleo, o en septiembre vuelva a subir y cada vez hagamos una lectura muy concreta de esos datos puntuales, yo sigo sin ver realmente un cambio profundo que nos lleve a una recuperación económica. Y si voy sector por sector, aún menos. O sea, yo no veo que el I+D, que la industria, que ningún sector realmente productivo veo una recuperación real. Veo eso, cifras al final que oscilan un poco hacia arriba o hacia abajo, fundamentalmente determinadas por el sector servicios, porque ahora necesita un poco más, porque es estacional, porque mañana llega la campaña de Navidad o por lo que sea, pero no veo una recuperación real. Y creo que en eso no han hecho los deberes durante los 4 años que han tenido mayoría absoluta. Y si ahora llega este aquelarre, este riesgo, etcétera, etcétera, a lo mejor tendrían que preguntarse también por qué llega. Claro. Y yo me estoy imaginando siempre, tanto en los cuarteles generales del Partido Popular como en las antesalas de la Consejo de Ministros, a los principales prebostes de la gestión de los últimos años de este país, intentando consensuar cómo vendernos una moto que ni ellos mismos se creen. Es decir, es que permanentemente poner baterías de propaganda con
intentando que los medios de comunicación estén a su servicio, intentando acallar aquello que no le gusta, intentando repetir 1000 veces una mentira a ver si se convierte en verdad, y así intentando también seguir mintiendo, tapando sus vergüenzas, intentando que nos olvidemos de los ladrones que son, etcétera, etcétera, y no lo consiguen, ¿no? y no lo consiguen, ahora van y echan al que ha sido el gurú mediático de toda la vida, el marido de Celia Villalobos, cuyo nombre no recuerdo, Arriola, creo, ¿no? Lo echan porque ya no les vale, después de muchos años de haberle maquillado cosas, a ver si el pobre Jorge Moragas sale adelante. Yo no le rindo las ganancias a Jorge Moragas. Bueno, pues ya que... sí. No, a mí lo que me gustaría saber es, llevamos todo el programa criticando y comentando lo que ha hecho el Partido Popular durante estos 4 años, pero yo todavía no sé cuáles son las recetas de la izquierda para hacer crecer el país. Sí, crear empleo por decreto. No, más allá de la renta mínima, más allá de... Creo que lo que llevamos el programa es analizando los resultados del gobierno. Pero cuando estamos hablando de... ¿Para qué te vas a ir con ese novio si ya te pego yo lo suficiente? No, pero cuando estamos hablando de qué va a pasar a partir de mi marido me pega lo normal. Yo no conozco cuál es la alternativa. No conozco cuál es la alternativa. Entonces, cuando es lógico, más allá del miedo que no le gusta a Juan, que tenga dudas de qué va a pasar a partir de enero, porque no conozco las recetas alternativas. Sí, las conozco de antes, pero ahora mismo no las conozco. Más allá de una renta permíteme mínima. que te conteste. Dime. ¿Qué más da si no se manda aquí? Es decir, se trata de romper la tendencia. Si todos sabemos que ahora mismo se está, por ejemplo, negociando entre Estados Unidos y la Comisión Europea un tratado transatlántico de libre comercio cuya traducción al castellano es acabar con la soberanía de los Estados, como ya está pasando con contenciosos internacionales. Se llama modernidad, se llama globalización y modernidad, bienestar y desarrollo. Déjame que dé datos para que el espectador saque su conclusión. Juan, es que el Comecon ya se acabó. No, perdona, los espectadores uruguayos que nos estén viendo recordarán perfectamente cómo se las tuvieron que ver con Philip Morris cuando el gobierno uruguayo quiso quitar la marca de los paquetes de tabaco y quiso poner claramente que el tabaco mata. ¿Cómo fueron esos contenciosos y cómo pretendían que el contencioso lo dirimiera un tribunal internacional? Los australianos les pasó exactamente igual. En Canadá y en Ecuador ha habido compañías de petróleo norteamericanas que han intentado que tribunales de arbitraje externos a los estados les hagan a los estados pagar porque no pueden perforar con fracking para sacar petróleo en sitios protegidos. Esa es la modernidad, ese es el futuro que nos espera, eso es lo que realmente, o sea, primar los intereses de las multinacionales frente a los derechos consolidados y al bienestar en Europa de tantos años. Primar eso es para ti la política y el de progreso. Modernidad, desarrollo y prosperidad que trae el comercio libre. Prosperidad. Por favor. ¿Pero tú crees que el comercio libre puede ser a favor de que la gente se muera, de que crezca la desigualdad y de que quien tiene poder tenga cada vez más y la soberanía de los estados sea cada vez menor? Pero por vamos a seguir avanzando porque a lo largo del programa se ha venido hablando de lo que son las estrategias del gobierno y que muchos realmente se fijan en cómo desde la Moncloa se centran ahora, por ejemplo, en los datos interanuales, por lo menos para dar una visión mucho más optimista de cómo está la situación. Bueno, pues se insiste, por ejemplo, en que en el último año el número de desempleados registrados se redujo en 359.975 personas y nos hablan del mayor descenso experimentado en ese periodo de toda la serie histórica que comenzó allá por el año 1996. Y la pregunta es, ¿por qué? Y a lo mejor lo hemos venido abordando, pero para que quede un poco más claro, ¿por qué algunas veces se acude a la encuesta de población activa, otras veces a los datos del paro del mes que acaba de finalizar y otras veces, como es el caso, a los datos interanuales? Creo que Adrián decía hace algunos minutos que iba a utilizar los datos interanuales. ¿Por qué este cambio de punto de referencia? No, en realidad la EPA es el dato más fiable, ¿no? Pues es el dato que usa Eurostat y usan los organismos internacionales. Pero bueno, yo creo que tenemos mentes complejas y podemos hacer una valoración porque son datos diferentes. O sea, el dato del paro registrado son las personas que van a ver si consiguen un empleo, a ver si tienen unos cursos, y el dato de la EPA es un dato bastante fiable que lo reconocen todos los organismos, de las personas que realmente están buscando empleo y no lo encuentran. En ambos la tendencia es similar, es paralela. En uno se llegó a 5 millones de parados y en el otro se llegó a 6, pero la tendencia es paralela en ambos. Entonces no me vale utilizar uno u otro según la conveniencia. Yo creo que si damos los dos, la tendencia es la misma. ¿Y por qué se insiste entonces tanto ahora desde el gobierno en que el dato interanual es mejor
peor que el dato del mes? Hombre, porque es que las políticas estructurales hay que coger datos razonablemente estructurales y los datos interanuales muestran estructuralidad más que la coyunturalidad del dato del mes de agosto. Claro, el gobierno te está diciendo, evidentemente tenemos un periodo estacional donde se destruye empleo, pero fíjense ustedes en la serie interanual, que por cierto es la mejor, como dicen, desde el año 1996, año en el que Solbes emigra a la Unión Europea diciendo, háganse ustedes planes de pensiones porque esto está quebrado. Solbes del Partido Socialista, de la igualdad, de la bondad y del caos. ¿Esto es así? Juan. Yo es que no puedo entrar a ese trapo por mucho que él se empeñe. Es decir, bajo ningún concepto. Lo conseguiré, Juan. No, yo pienso que eso es desvirtuar una situación. A mí me gustaría, por ejemplo, que los meses aquellos en los que le va bien en datos de paro al Partido Popular también utilizara el mismo argumento de la interanualidad. En vez de poner a la ABC, a La Razón, incluso al País, que ya es de ellos más que de nadie, con grandes titulares, con los cientos de miles, los decenas de miles de parados, de gente que han dejado de serlo ese mes, ahí no se habla de interanualidad. O sea, o aplicamos siempre el mismo criterio o estamos haciendo trampa. No, pero por ejemplo, el gobierno sí muestra las series históricas, dice ha sido el mejor marzo desde que se empezó a medir la serie histórica. Sí hay una referencia siempre a EPA y a series históricas. A veces sí, a veces no. Hombre, evidentemente, claro, son políticos como y la canción, ¿no? A veces sí, a veces no. Los detalles. Bueno, pues hemos hablado de los políticos, pero ¿y qué pasa con los ciudadanos? Camino del final de la legislatura, lo cierto es que el paro encabeza la lista de las principales preocupaciones, precisamente, de millones de españoles. El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha dejado claro que para el 78,8% de los encuestados, el desempleo es con diferencia la causa que más les inquiete. Digo con diferencia porque la segunda preocupación, que sería en torno al 40 y tantos %, que es el fraude y la corrupción, miren ustedes la diferencia que hay, ¿no? O sea, el tramo tan largo. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo de la recuperación parece que los ciudadanos no lo perciben? ¿Carlos? Porque no les ha llegado. De hecho, es lo que se dice, ¿no? Que ya les llegará, que esperen, que se trasladará a la microeconomía, pero yo esto lo llevo yendo ya varios años. Y al final la gente lo que percibe, más allá de las estadísticas y de los datos que le demos cada mes, es lo que ellos viven. Y lo que viven es que por primera vez, en muchos casos por primera vez en su vida, han presenciado emigración económica en nuestro país. Personas que han tenido que marcharse fuera por necesidad económica, no para prosperar, por afán de aventura, por tal, sino por necesidad, por pura necesidad. Y ven por primera vez cómo hay 2 millones de personas sin ninguna cobertura ni siquiera de desempleo, 2 millones de hogares. Y ven cómo en el día a día realmente no les llega esos datos que el gobierno maneja. Y que no tienen esa esperanza, e incluso algo muy preocupante, y Juan lo apuntaba antes, ¿no? Y es que antes se era pobre desempleado, ahora se puede ser pobre con un empleo. O sea, hay gente que encuentra un empleo y que sin embargo el nivel salarial y el nivel de precariedad es tal que siguen sin salir de una situación económica negativa. Y eso es lo que la gente percibe. Que efectivamente también perciben seguramente que hay una cierta recuperación del consumo, que poco a poco va habiendo alguna mejora en algunos baremos. Es cierto, pero es verdad que es tan pobre en comparación con la situación económica que se ha vivido y que han vivido en sus propias carnes. No se la ha contado nadie, no la han visto en las estadísticas, la han vivido ellos, la han vivido todos los hogares españoles prácticamente de una forma o de otra, ¿no? Directa o indirecta la han vivido, que al final es difícil que cale este triunfalismo. Yo ya digo, me parece que habría más esperanza si se viera que realmente se han sentado bases para un cambio de modelo. Es que es un triunfalismo, y si se me permite, insultante. ¿Cómo se le puede decir al pensionista que no pagaba antes sus medicamentos que ahora la mitad de los que tienen, si quiere tener los mismos medicamentos ya tiene que recurrir al copago o tiene que recurrir a medicamentos que están fuera, por ejemplo? ¿Cómo le podemos decir a todos los que han sido víctimas de la reforma laboral que las cosas se están mejorando cuando nunca van a tener ya una mínima capacidad de defensa frente a la voluntad del empresario? Porque esa es otra y no hemos hablado. Los sindicatos también están desaparecidos en combate, que es que eso me tiene a mí muy preocupado. Es decir, yo no sé qué pasa, no sé cómo puede ser que la fuerza principal y más necesaria del trabajador de este país, que es la organización sindical, sus dos principales organizaciones, estén desaparecidas en combate, con miles y miles de liberados, de personas liberadas que pertenecen a esas organizaciones, que cobran cada mes y que no
trabajan para que el ciudadano medio y el trabajador medio tenga una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida con respecto a lo que hay. Pero ¿dónde están los sindicatos? Que esa es otra. Me duele muchísimo decirlo, pero hay que denunciarlo también. Hay una responsabilidad compartida de todas las actividades sindicales, porque no olvidemos, esas organizaciones existen, viven, se mantienen y cobran permanentemente. Llenaríamos la Puerta del Sol con los liberados de los sindicatos, con gente que está cobrando y no trabaja. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Amén, Juan Tortosa. Claro. Vamos. Gracias. Sí. Apruebo ese mensaje. Sí, pero no te lo apropies en el sentido que yo no quiero decirlo. Yo quiero reivindicarlo desde el punto de vista de la persona que ha perdido calidad de vida, de la persona que ha perdido derechos, de la persona que no tiene expectativas y se tiene que ir y resulta que no le defiende quien teóricamente le tiene que defender. Yo creo que los sindicatos son absolutamente necesarios, realmente pero hay también necesitan un reseteado muy enorme, grande y urgente. El tiempo nos está pasando factura, se nos está acabando la posibilidad de seguir en antena, nos quedan muy pocos segundos, unos minutos nada más, pero sí queríamos recordar que, según ha dicho el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, lo más probable, literalmente, sí, lo tengo aquí, lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones. Eso, evidentemente, es casi el final del año. Para esa fecha, la pregunta es, ¿se habrán creado los 600.000 puestos de trabajo que preveía el ministro de Economía, Luis de Guindos, para todo 2015? Es un tema que ya abordó a lo largo de sus reflexiones Adrián, pero me gustaría una explicación más. Bueno, el año pasado creo ya 440.000, este año unos 600, ya lo que llevamos está previsto. Lo que llevamos de año ya son unos 400 y pico mil. Yo creo que no es un objetivo difícil, sobre todo pues en estos meses, ¿no?, en los que incluye la campaña de Navidad y demás. Yo creo que es una buena... ¿Y la campaña electoral? Y la campaña electoral, claro, pero a efectos de empleo, la campaña de Navidad le va a venir muy bien al Partido Popular, sí, desde luego, pero va a cumplir un objetivo que es ambicioso y que es bueno para todos los españoles, ¿no? Yo creo que sí. Entonces yo creo que, bueno, lo que no podemos hacer, yo por un poco para concluirte un poco mi opinión, lo que no podemos hacer es eso, de nuevo, utilizar los datos de un mes para valorarlo todo. Yo creo que la tendencia es buena, pero insisto, falta un hincapié mayor y sobre todo... ¿Vamos terminando? Sí, en un cambio de modelo productivo, en intentar que a partir de ahí vayamos generando empleo en sectores competitivos. Terminamos. Rubén Herrero de Castro. Se crearán esos 600.000 puestos, en teoría las cosas mejorarán y el 20 de diciembre es bien sencillo. Estabilidad frente al caos de la izquierda y la extrema izquierda. Periodismo en estado puro, titular, Juan Tortosa. Pues yo creo que Papá Noel, en el caso de que traiga empleos en el carro, los va a traer muy sonrojados, porque van a ser empleos verdaderamente de vergüenza. Por eso va a ser Papá Noel. Los Reyes Magos ni se atreven a escribirle una carta, porque por muy magos que sean, el PP sabe que no van a conseguir nada. Gracias, Carlos, finalmente. Aunque se creen 600.000 empleos de mala calidad en lo que queda de año y sumados a los que se crearon el año pasado, aún así no se crearán los que se han destruido en los 2 primeros años de legislatura. Me quedo con esa cifra y coincido con Adrián en una cosa. No hay, y lo he dicho ya varias veces en el debate, no hay visos de que haya un cambio de modelo productivo donde se pueda ver un crecimiento sostenido. Pues así vamos a terminar. Gracias a nuestros 4 invitados por sus puntos de vista. De verdad que es un placer que nos acompañen Adrián Ibáñez y Rubén Herrero de Castro. Gracias también Carlos Galán y Juan Tortosa. Y por supuesto, gracias a los telespectadores, a los que están ahí pendientes de cada una de nuestras emisiones. Gracias por acompañarnos. Ya saben que aquí vamos a seguir mirando la actualidad para acercarles a las noticias de mayor prominencia, tanto en España como en América Latina, analizarlas y que luego se hagan ustedes su propio enfoque.